la que sostenía el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, de que era una conspiración comunista en contra de México que pretendía incluso sabotear Así es, la celebración de los 19º Juegos así es. Olímpicos. Y el otro lado, la idealista, la que muchos jóvenes de aquel momento sosteníamos con enjundia, era que se trataba de un movimiento liberador. Exacto. Ante la falta de oportunidades que comenzábamos a vivir los jóvenes de aquella época. Sí, Y y la, y la, además, y la versión que tú tienes, creo que la hemos platicado en otras ocasiones, es la que más se acerca a la realidad política. bueno, yo era un chamaco de 18 años, no tenía ni una formación política ni la experiencia, ¿no? Como para saber en lo que me estaba metiendo, pero tenía yo todo el tiempo libre, ¿no? Y por tanto era estudiante de tiempo súper completo, ¿no? No vivía en casa de mis papás de tal manera que no tenía horario. Mi primer año en la universidad, entonces cuando empezó eso, pues yo andaba metido en eso de tiempo completo, que reunión aquí, que reunión allá, que reunión para acá. Entonces yo oía, ¿no? Y veía a mis mayores y yo preguntaba, ¿quién es fulano? No, fulano de tal, de Álvarez Garín. ¿Y qué edad tiene? No, pues ya tiene como 28. Ah, yo decía, pues 10 años mayor. Y fulano de tal, pues es Pablo Gómez. ¿Y ese qué? No, pues ese tiene como 22. Así. Yo nada más los veía y los oía. Y por tanto yo oía las versiones, ¿no? ¿Qué me hace pensar que la versión idealista no es cierta? Pues que muy pronto lo que yo oía empezó a no cuadrar, ¿no? Pues es como si hoy en la noche alguien me dice, oye, ¿supiste que secuestraron a Pancho Rodríguez ayer? Yo pienso, pues si desayuné con él, ¿no? Pero pregunto por qué, cómo, y me platican una historia. Entonces yo no digo nada, pero digo, no. O yo soñé que vi a Pancho, o este cuate miente. Miente por razones propias o miente porque lo engañaron. El hecho es que tengo dos versiones. ¿A cuál le creo? Así Pues es, a la que yo viví, claro, ¿no? claro. Entonces, paulatinamente, mi sensación fue, aquí hay gato encerrado, que había inquietudes sociales, cierto, ¿no? Que había demandas sociales insatisfechas de no pocos grupos en el país, cierto. Que estaban los campesinos, los médicos, los profesores, los ferrocarrilares, innegable, ¿no? Que por otro lado éramos una juventud inquieta, muy impactada por la revolución cubana, y había esta cuestión heroica de ser el Che Guevara con boina y estrella y todo, sin duda, ¿no? Pero ese cóctel, ¿no? Yo creo que fue manipulado Y por estaba, y, intereses muy y claros. estaba París y estaba Berkeley. Claro, En ese mismo año estallaron movimientos claro, juveniles, claro, al parecer más auténticos claro. que el que hubo en México. Entonces estábamos expuestos a eso, ¿no? Pues entonces nos sumábamos a lo que fuera, ¿no? ¿No? Si era libertad, presos políticos, todos gritábamos, ¿no? Pero ya desmenuzadamente, no, la cosa no estuvo así. Te digo, mi fuente de información fue muy pronto lo que yo oía no coincidía, se contradecía. Y entonces ahí empecé con una sensación de duda, ¿qué está pasando? ¿No? Porque esta versión no casa con esta versión. El 2 de octubre. Te digo, yo no era dirigente ni era gente importante del movimiento, pero sí estaba muy presente en todo, ¿no? Entonces, sabíamos, y cuando digo sabíamos, si yo sabía que era pueblo raso, chamaco raso, ¿no? Lo que iba a pasar en Tlatelolco, por supuesto que la dirigencia lo sabía, por supuesto. Y entonces, ¿por qué insistieron en organizar eso? A ver, ¿Quién movía esos hilos? en mi interpretación, que yo he ido junto con otros silvanando a lo largo de los años, Echeverría. Echeverría quería ser presidente. Tenía a su favor, perdón, no sé si me estoy extendiendo mucho No, 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 sobre no. nada. Mi personal hipótesis, y la comparto con otros más o menos, elaborada a lo largo de los años, que da congruencia a todo aquello. Echeverría llevaba muchos años cercano, siendo hombre de confianza de Díaz Ordaz, ¿no? 16, una cosa así. Sabía que contaba con la confianza de él. Díaz Ordaz era de origen un hombre austero, desconfiado, severo, ¿no?
provenía de una familia oaxaqueña rica, poblana pobre. La revolución los había dejado sin nada, se habían tenido que venir a Puebla, y él había hecho una carrera, digamos, peculiar. Había destacado como abogado, había hecho una carrera pública en el sector jurídico de la Procuración de Justicia y había hecho una carrera electoral, ¿no? Y llegaba a la Secretaría de Gobernación y junto con él estaba Echeverría, un muchacho muy inquieto que desde muy joven despertó una ambición política enorme, legítima por lo demás, ¿no? No por nada se casó con la hija de un político muy conocido, ¿no? No por nada ese suegro lo impulsó, no por nada se fue vinculando hasta llegar a la cercanía de Díaz Ordaz. Llega como secretario de Gobernación, después de haber trabajado ahí, conocía perfectamente los resortes del poder político de Claro, gobernación. claro. Y entonces la ambición me hace pensar, dijo, pues el siguiente quiero ser yo, ¿y por qué no? ¿Qué posibilidades tengo? A favor, conozco bien al presidente y el presidente me confía. A favor, aquellos que pueden ser mis contendientes, pues estamos más o menos en igualdad de circunstancias. Cervantes del Río, Martínez Manatú, ¿no? Ninguno tiene carrera electoral, yo tampoco. Ninguno es una eminencia en su profesión, yo tampoco. Los tres tenemos una carrera administrativa decorosa, brillante. Esa es nuestra competencia, ¿no? Entre los tres va a estar. Pero se le paran los pelos de punta cuando el joven presidente Díaz Ordaz se deshace de Uruchurtu, ¿no? Que era una figura de mucho peso, ¿no? Uruchurtu se dice que cuando empieza Díaz Ordaz hay quien le dice no aceptes, Díaz Ordaz no te quiere y te va a acabar quitando en la primera oportunidad. Pero Uruchurtu sentía que era un hombre necesario, había durado mucho tiempo en el cargo y no creyó esa intención. Bueno, no fue lejos por la respuesta. Díaz Ordaz de repente lo quita y lo quita feo, ¿no? Para Santa desprestigiarlo. Úrsula. Pero cuando remueven a Uruchurtu, Echeverría no estaba preocupado porque si bien Uruchurtu era un hombre prestigiado, sabía muy bien por la confianza de Díaz Ordaz que no lo apreciaba, entonces no lo veía como competencia. Pero en ese momento el joven Díaz Ordaz se trae al licenciado general y gobernador Alfonso Corona del Rosal. No, pues ahí sí se le pararon las cejas de miedo a Echeverría. Dijo, no, pues este es el bueno y ahora sí ya me jodí. Entonces, ¿qué hago? Una competencia real. Pues sí.